Cap-9. Por Zenorn. Capítulo 9. Calma antes de la tormenta. Fue una locura. El entrenamiento al que Jiraiya lo sometió había llevado su resistencia al límite. Un centenar de sus clones se enfrentaron con un centenar de Jiraiya en Taijutsu puro, mientras levitaban 10 shuriken en sus cuerpos cada uno. Los dos originales, sin embargo, estaban haciendo otra cosa. Naruto estaba sentado y escuchando la breve conferencia que el sapo sabio estaba dando. Antes de que empiece a enseñarte cualquier jutsu, lo primero que debes aprender es cómo manipular el chakra elemental. Terminando eso, Jiraiya sacó un probador de chakra, el pequeño trozo de papel usado para probar las afinidades elementales de las personas. Un detalle al respecto, dijo Naruto con una mirada ligeramente confundida. ¿Sí? Algo extraño sucedió la última vez que lo intenté, dijo Naruto, y procedió a explicar lo que había sucedido cuando usó el probador que Kakashi le había dado. Hazlo de nuevo, dijo brevemente, esperando que los nuevos resultados arrojaran algo de luz sobre el tema. Naruto empujó su chakra en el pequeño trozo de papel, observando cómo se cortaba en 4. Sin embargo, a diferencia de la última vez, ya no eran las esquinas las que se vieron afectadas. Casi una cuarta parte de cada pieza estaba empapada, desmoronada, arrugada o ardiendo. Maldita sea. De hecho, tiene 5 afinidades, aunque solo una está plenamente manifestada. Si lo que dijo sobre la reacción anterior es correcto, eso significa que el otro se está manifestando lentamente incluso si no los está utilizando. Y eso significa una línea de sangre o... Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz del rubio. Tienes toda la razón, pervertido, se rió Naruto, su voz completamente demoníaca. Kakyubi. Jiraiya tartamudeó. Naruto asintió. Se dio cuenta de que los ojos antes azules ahora eran un rojo rajado. Tomé prestado el cuerpo de Naruto por unos minutos para hablar contigo. He pasado la mayor parte de los últimos 6 meses estudiando el cuerpo del niño. Basta decir que fue más que interesante. Mi presencia ha tenido cierto beneficio-efectos en el cuerpo de Naruto. A estas alturas, Jiraiya había perdido la mayor parte de su miedo, habiéndolo reemplazado por curiosidad. Aunque todavía sospechaba del zorro demonio, Jiraiya no era tonta. El sello que hizo Minato fue reforzado por el Shinigami. Solo una entidad de igual o mayor poder podría eliminarla sin matar a ambos, a menos que Naruto la libere. Y parecía que Kyuubi era más un erudito que un guerrero. ¿Cómo? Para su sorpresa, el demonio suspiró. ¿Por qué los mortales necios tenían que ser tan malditamente curiosos? Considerando que no soy mucho mejor yo mismo. Su factor de curación mejorado para 1. El hecho de que regenera el chakra más rápido que cualquier otro ser vivo. Su metabolismo, que con el paso de los años se ha adaptado, se dirige hacia el de un demonio en lugar de al humano. ¿Demonio? Jiraiya preguntó con preocupación. No me digas que estás tratando de... No te preocupes innecesariamente, simplemente se vuelve más eficiente a medida que pasan los años. A diferencia de los demonios, la mayoría de las especies mortales desperdician una cantidad sólida de nutrientes y energía de los alimentos. ¿Cómo diablos crees que el niño sobrevivió todos esos años con casi nada? Pero ramen. Kyuubi respondió en tono molesto. Jiraiya sintió. ¿Qué pasa con el resto de su cuerpo? Si su metabolismo se está adaptando, ¿qué pasa con sus músculos y sistema nervioso? Sus preguntas fueron recibidas con una sonrisa satisfecha. Kyuubi estaba empezando a disfrutar de esta conversación. Es bueno ver que usted es más que un escritor pervertido de edad avanzada. Sus músculos son más ligeros que los humanos normales, pero al mismo tiempo mantiene la misma fuerza. El sistema cardiovascular también se ha arreglado, lo que resulta en su insana resistencia. Por otra parte, su cerebro y todo su sistema nervioso estaban optimizados para la falta de una palabra mejor. Las sinapsis se disparan y los impulsos viajan al doble de la velocidad que tenían antes. Esto dio lugar a esos reflejos demenciales que notó. Solo tomó tiempo para entrenar su mente ya que no estaba listo para utilizarlos normalmente. En pocas palabras, todo su cuerpo está siendo sintonizado con precisión en un sistema que funciona bien. 8. El sentimiento era algo surrealista, concluyó Jiraiya.
Estaba sentado y hablando con una de las entidades más poderosas que existían, ambos fascinados por el chico rubio que uno de ellos poseía, y hablando de él como si fuera un milagro de la naturaleza, que según la mayoría de las historias, probablemente lo era. Las explicaciones que Kyuubi había dado a todos tenían perfecto sentido. Desconocido para ambos, la conciencia de Naruto se mantuvo tan cerca de la superficie, escuchando atentamente la conversación, su propia curiosidad se apoderó de él. Entonces, Kyuubi me ha estado ayudando todo el tiempo. No solo el entrenamiento y el consejo, sino que en realidad desarrolló mi cuerpo, reflexionó en silencio. Entonces, ¿pusiste también las afinidades elementales? Jiraiya preguntó una vez más. Honestamente, no. Él siempre los tuvo, mi presencia simplemente los ayudó a manifestarse un poco. Para ser perfectamente claros, ninguna de las habilidades o el poder del Ki fue un regalo. Se ganó cada uno de ellos. Su ascendencia y mi presencia combinadas dieron él es el potencial, pero fue su trabajo el que se construyó sobre él. Suspiro, tengo que irme ahora, porque si me quedo por mucho más tiempo, dañará al niño. Tan repentinamente como apareció Kyuubi, la presencia se desvaneció, dejando a Naruto un tanto sorprendido. Jiraiya notó distraídamente que no había chakra demoníaco todo el tiempo. Bueno, eso fue desagradable, comentó secamente Naruto, causando una leve carcajada de Jiraiya. Parece que el arrendatario tuyo es un personaje bastante interesante, agregó con una pequeña sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa mientras sacudía la cabeza. Kyuubi está loco, pero también amable. Me enorgullece decir que aprendí un poco de él. Ahora volvamos a ese entrenamiento elemental. Quiero que tus habilidades de viento estén al nivel. Naruto gimió cuando le dieron una pequeña hoja y le dijeron que la cortara en dos usando solo su chakra. Ya cansado, Naruto convocó a una docena de clones y comenzó a trabajar en ello junto con ellos. Pasaría mucho tiempo antes de que volviera a ver su cama. Jiraiya estaba sentado en un árbol fuera del apartamento de Naruto, contemplando en silencio al chico que ahora estaba entrenando, su propio ahijado. El suyo era un verdadero enigma. Al principio, realmente no pensaba mucho en sus habilidades, ya que los primeros informes que tenía sobre él mostraban que él, aparte de su resistencia y los clones de las sombras, solo tenía su talento táctico mal desarrollado en el que confiar. Pero cuando lo vio durante los preliminares de los exámenes de Chunin, había visto a un joven diferente. Tranquilo, sereno y brutalmente eficiente cuando sea necesario, mientras que sigue siendo amable y leal. Al igual que su padre. Por un momento se preguntó si era la ayuda de Kyuubi lo que lo hacía tan fuerte, pero desechó la idea cuando recordó cuánto tiempo pasó Naruto entrenando a diario y la absoluta determinación que literalmente le resumaba. Fue contagioso. Originalmente, había planeado pasar unas 4 horas entrenando con él y ayudarlo con su jutsu, pero la sesión de entrenamiento duró casi 12 horas seguidas. Y lo que más le sorprendió fue el hecho de que se divertía todo el tiempo. No era solo él enseñando a Naruto. El rubio había señalado varias fallas en su propio estilo, aberturas que él mismo no había notado, y bajo los sellos de su presión, Naruto había demostrado ser un desafío. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿por qué Kyuubi estaba tan decidido a ayudar al niño? Todo el asunto no tenía sentido, ya que no podía entender qué quería el zorro. Solo él le está enseñando a Naruto 1. El apartamento donde vivía Naruto era bastante interesante también. Décadas de práctica permitieron a Jiraiya estudiar de forma remota las diversas barreras que se apilaban a través de las paredes de la casa del niño. Barreras de privacidad, haciendo que cualquier sonido o aroma sea indetectable desde el exterior. Una variación de uno de sus propios sellos, que hizo que cualquier escritura fuera ilegible, barreras de refuerzo dentro de las paredes y, finalmente, una barrera de protección a gran escala alrededor de todo el apartamento, manteniendo a todos y cada uno de los visitantes no deseados. La mayoría de ellos eran sellos de barrera básicos avanzados, pero combinados magistralmente en un solo sistema de seguridad que difícilmente podría mejorar.
Sin embargo, tenía que admitir que Naruto era el estudiante ideal, trabajador, talentoso, pero no arrogante, dedicado, pero no obsesionado, y con una capacidad masiva de chakra que seguía creciendo, por lo tanto los constantes ejercicios de control de chakra, para mantener a ambos en equilibrar. Encogiéndose de hombros y sacudiendo la cabeza, finalmente se dio por vencido al tratar de entender el dolor de cabeza rubio que acababa de dormir. Una vez más mirando a través de sus notas, se rió perversamente antes de irse. Había investigación por hacer. Las nubes una vez más comenzaron a reunirse sobre los cielos crepusculares de Konoha, un símbolo misterioso de la tormenta que se avecinaba. Dos figuras sombrías caminaron lentamente hacia Konoha. Los dos guardias se quedaron dormidos cuando pasaron junto a ellos, completamente desapercibidos en la oscuridad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó una voz distintivamente masculina. La otra figura asintió. Acordamos hacerlo. Él respondió. Solo observaremos por ahora. Con otro asentimiento, ambas figuras se desvanecieron en las calles poco iluminadas de Konoha. Desafortunadamente para Naruto, el sueño simplemente no vendría. Rodó sobre su cama, incapaz de encontrar una posición cómoda. En realidad, su mente estaba demasiado ocupada trabajando a través de varias piezas de información y trenes de pensamiento para irse a dormir ahora. Pero independientemente de lo que estuviera haciendo su mente subconsciente, una gran parte de su mente estaba pensando en cierta kunoichi de cabello púrpura, antes de que todos esos pensamientos fueran interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. Bosque de la muerte, mismo tiempo. Se escuchó un suave estornudo de uno de los dos ocupantes de un pequeño campamento en medio del bosque. Un par de amigos, a saber, Kurena y Anko dormían afuera después de un largo periodo de entrenamiento. Después de ver la velocidad a la que la Jinchuriki rubia mejoró, sintió la necesidad de mantenerse al día. Kurenai siguió sonriendo todo el día después de que mencionó el Gaki rubio. Me pregunto si ella se da cuenta de lo que está sintiendo. Kurenai pensó mientras veía a su amiga loca morder su comida favorita, mientras conversaba sobre cosas cotidianas. Anko hizo todo lo posible por desviar la conversación del tema en el que irónicamente pensó más. Naruto Uzumaki, ya menos que ella estuviera muy equivocada, Namikaze. ¿Todavía pensando en ese chico rubio? Kurenai bromeó, causando que Anko se ahogara con el dango que estaba comiendo. La mujer de pelo negro se rió de la situación de su amiga. Después de calmarse, Anko dejó escapar un triste suspiro. No sé qué hacer, Kure-chan. No puedo dejar de pensar en el maldito mocoso, y en realidad sentí celos de una chica que llevaba, admitió ella con tristeza. Aunque no quería admitirlo en voz alta, respetaba a Naruto bastante. El hecho de que soportara el duro tormento de la aldea durante años, sin romper o cambiar tanto era algo que ella respetaba y le gustaba de él. Ahora que lo pienso, a ella le gustaban muchas cosas sobre la rubia. ¿Te gusta él? Kurenai preguntó mientras se acercaba y comenzó a masajear sus hombros. Anko se tensó al instante ante la pregunta, preguntándose si su amiga sabía leer los pensamientos. Ella asintió en respuesta. Entonces ¿por qué no le hablas a él sobre eso? Kurenai preguntó una vez más, sus manos se movieron para abrazar suavemente a su amiga, con la esperanza de otorgarle algo de consuelo. Si él la lastima, ella amenazó interiormente, pensando en destinos que ningún hombre desearía jamás. Ella realmente quería ayudar a Anko. El encantador de serpientes, como la llamaba de vez en cuando, era un alma mucho más amable de lo que su apariencia exterior mostraría, y solo unas pocas personas conocen a la verdadera ella. El Hokage, que probablemente le salvó la vida después del fiasco con Orochimaru, y Vicky, su jefe de informática, ella y ahora Naruto. Anko tenía miedo. Muerte de miedo de hecho. La traición de su sensei, el hombre que amaba como padre la había roto. Pasaron años antes de que ella dejara que alguien volviera a su corazón por el temor de ser traicionada de nuevo. Casi cada parte de ella no quería nada más que cerrarse y aislarse. Pero algo le dijo que Naruto no la lastimaría. O más exactamente, el sentimiento era que prefería cortarle el brazo derecho antes que hacerle daño voluntariamente. Él había ofrecido voluntariamente una mano de ayuda, sin preocuparse por un momento por quién era ella. Incluso después de descubrir quién era ella, a él todavía no le importaba. Una triste sonrisa cruzó sus labios.
Había algo de esperanza después de todo. Suavemente recostada en el abrazo de Kurenai, Anko se durmió. Con una sonrisa igual, Kurenai se unió a su amiga en el sueño. Residencia Uzumaki. Naruto estaba mirando un pedazo de papel, la sorpresa claramente visible en su rostro. A cambio de ayudar a proteger a los desertores de Zaun, el anciano había acordado que la propiedad del edificio fuera transferida a él, y habría otro residente agregado mañana por la noche. Desde el exterior, el complejo de apartamentos en el que vivía parecía deteriorado, pero en realidad estaba bien mantenido desde adentro. El propietario, una anciana, aparentemente estaba encantada de deshacerse del edificio. Ella fue uno de los personajes más extraños que Naruto conoció en su vida relativamente corta. Koziaka odiaba el mundo con pasión. Solo había 3 cosas que no le importaban. Primero fue su gato, el segundo fue el ti, y el tercero fue el estúpido mocoso, como ella lo llamaba constantemente. Durante los 10 años que permaneció en el edificio, ella ni una vez le dijo una palabra amable a él, pero de nuevo nunca le dijo nada amable a nadie. A cambio de ayudar a mantener el edificio, ella le permitió quedarse gratis y hacer lo que él quería con su propio apartamento. Ahora él era dueño de todo el edificio. Su otra sorpresa fueron sus 3 visitantes nocturnos, que ahora estaban sentados en el sofá de su sala de estar. Kin, Saku y Dosu, en sus ropas civiles, sin ninguna arma, para su sorpresa. Entonces, ¿ustedes son los nuevos vecinos?, preguntó en tono de broma mientras colocaba té y galletas en la mesa. Era lo mejor que tenía actualmente para ofrecer Note to Self. Voy saque lo antes posible. Sí, comentó Dosu mientras tomaba la taza de té que se le ofrecía. Naruto alzó una ceja, sorprendido cuando el ex ninja de sonido hizo una bocanada de té y murmuró en aprobación. Okage-sama hizo una oferta para que todo el equipo se mudara aquí a cambio de la información que dimos. Eso está bien, comentó Naruto con indiferencia. Arreglaré la seguridad de todo el edificio en un día o 2, luego podremos arreglarlo un poco. La anciana que solía ser dueña de este lugar realmente no mantuvo mucho seguridad. Saku curiosamente preguntó antes de comer una galleta. Soy un experto en sellos, por así decirlo. Ya aseguré mi apartamento, solo arreglaré lo mismo para cada apartamento, y luego algunas protecciones adicionales para el edificio en sí, explicó Naruto en voz baja, mientras los 3 observaban. Él con un poco de temor. El único experto en sellos que conocieron fue Orochimaru. Kin, en particular, recordaba los sellos que había usado. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Naruto Uzumaki no era un hombre con el que jugar. Solo un problema, agregó Dosu, estamos en bancarrota, y el Hokage no nos dejará salir a la luz hasta que terminen los exámenes. Maldición, si sé por qué. No es un problema, respondió Naruto con una sonrisa. Jiji envió algo de dinero también, y yo no soy exactamente pobre, así que eso debería cubrir tus gastos para el inicio. En cuanto a las reglas de la casa, mantén el lugar limpio y el edificio en pie. Y no te metas con los sellos aparte de lo que te digo. Él explicó. Ahora, si no te importa, he tenido un largo día y pude dormir un poco. Algunos clones pasarán para comenzar a trabajar en las protecciones. Con un breve asentimiento, acompañó a los 3 invitados a salir de su apartamento y, después de cerrar y reactivar las barreras, se fue a dormir. Naruto no era la única persona que tenía mucho en qué pensar. Kintsuchi regresó a su apartamento en el piso debajo de Naruto. Era un lugar sencillo, no demasiado decorado, pero limpio y, lo más importante, se sentía como en casa. Ella no podía entenderlo. Otogakure nunca se había sentido así, y lo poco que recordaba de su tiempo en un orfanato era aún peor. El hecho que lo confundió todo fue que el lugar no se sentía seguro porque estaba en Konoha, o porque estaban bajo la protección del Hokage. Se sentía seguro porque cierto joven les había prometido más o menos protección y apoyo. Y para colmo, él era un año más joven que ella, pero actuó y pensó como un veterano experimentado que sobrevivió a las guerras. Tranquilo, metódico y muchas veces bromeando. Muy talentoso y motivado. Material del novio, pensó en tono de broma, y dejó escapar una risita de niña, antes de volver a sonreír. Ella no podía ser una niña en años.
Sin embargo, aún no podía dormir, por lo que se conformó con mirar el cielo desde su cama al borde del sueño a medida que pasaban las horas 11. Si alguien se hubiera atrevido a visitar el campo de entrenamiento aislado que Jiraiya y Naruto habían confiscado para su uso tan temprano en la mañana, habrían encontrado algo de una visión inusual. 12 troncos colocados en un círculo alrededor de un niño sentado cómodamente. Está bien, he preparado todo lo que dijiste. ¿Ahora qué? Ahora te enseño la siguiente etapa de resplandor. La voz etérea de Kyuubi respondió: relájate y siente el borde del campo 2. Naruto cerró los ojos y obedeció sin palabras. A casi 100 metros de distancia, sintió el borde de su línea de visión extendida. El bosque primitivo a su alrededor estaba lleno de vida. Una combinación de sus habilidades de detección de chakra y el campo de sensación de forma de radiance le dan una mirada extraña al mundo. Se centró en una pequeña ardilla por un momento. Es un contorno azulado lleno de una brillante luz pálida que era su chakra. Entrenando ahora, luego las ardillas. Naruto escuchó la voz dominante en su cabeza. Con una sonrisa tímida volvió a su tarea. ¿Qué siguiente, sensei?, preguntó. Kyuubi se quedó en silencio por un momento, un poco sorprendido por el título en el que Naruto se dirigió a él. Con una sonrisa mental, volvió a la enseñanza. Ahora, comprime el campo a 15 metros, sin reducir la cantidad de chakra que dejas salir. Con un asentimiento casi imperceptible, Naruto continuó. Redujo lentamente el tamaño de la esfera a su alrededor. Fue mucho más difícil de lo que esperaba, pero la esfera se redujo lentamente a una órbita de 15 metros. Abre el kit de ojos, dijo Kyuubi en un tono casi feliz. Naruto lo hizo, y la vista que vio lo asombró. Había sentido la acumulación de chakra a su alrededor, pero la vista que lo saludaba era majestuosa. A su alrededor había una esfera de chakra ahora claramente visible, el mundo a su alrededor coloreado por la luz azul que emanaba de él. La luz fue distorsionada por la presencia de tanta energía. Pero esa no fue la parte más fascinante. Naruto sintió el espacio a su alrededor como una parte de sí mismo, una extensión de su cuerpo como una conciencia del espacio a su alrededor, algo que nunca antes había sentido atravesar por su mente. Ahora viene la habilidad que he estado planeando enseñarte hoy. Naruto sonrió eufóricamente mientras el entrenamiento comenzaba una vez más. 9 AM, perro de entrenamiento 23, 2. La totalidad del equipo 10 se había reunido para entrenar una vez más bajo la atenta mirada de Sarutobi y Asuma. Tanto Chouhide como Shikamaru decidieron que no les importaba si el otro veía sus habilidades, y eso incluía a Ino y Asuma también. Asuma se sorprendió al descubrir que la normalmente floja Kenara había entrenado diariamente desde el final de los preliminares. Una pequeña palmadita en su mente, se preguntó si tenía algo que ver con la madre del niño, que era una figura temible por cualquier medio. Se estremeció ante el recuerdo cuando ella lo tiró, junto con Shikaku, Inoichi y Chosa por emborracharse en la casa. Regresando de un viaje al carril de la memoria, Asuma volvió a entrenar a sus 3 genin, 2 de los cuales llegaron a la final. Y según su padre, uno ya fue ascendido a Chunin. Ahora, todo lo que quedaba era asegurarse de que los 3 fueran lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la invasión que seguramente vendría. Asuma-sensei, ¿por qué nos presionas tanto? Ino se quejó. Quiero decir, entiendo que todos tenemos que mejorar, pero aún así, fue instantáneamente interrumpida por una mano en su hombro de Shikamaru. Tan problemático como es, todavía tenemos que mejorar lo más posible. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar usar tus habilidades. Ino, explicó amablemente, tratando de no revelar nada a sus 2 compañeros de equipo. No le gustaba el engaño, pero su lado más lógico argumentaba que era una forma de vida que él había abrazado. Ino suspiró molesta y volvió a su entrenamiento, mientras Shikamaru se sentó para comenzar a leer la copia de un pergamino que hizo ayer. Tanto su madre como su padre estaban orgullosos de que comenzó a tomar en serio el negocio de los ninja. Sin embargo, fue la realidad aleccionadora de la situación que venía lo que realmente forzó el cambio. Por mucho que disfrutara de holgazanear y no hacer nada, sería condenado si dejaba que algo le pasara a sus amigos simplemente porque era demasiado perezoso para esforzarse. Técnicas de la sombra del clan Nara. Mentalmente leyó el título. 20. Campo de entrenamiento aislado afuera de Konoha.
Jiraiya estaba sonriendo a su estudiante elegido. Había optado por enseñarle un jutsu inusual hoy, uno que iba muy bien con su conocimiento de los sellos. Minato Namikaze fue famoso por sus dos jutsu de firma, el Iraizin y el Rasengan. Sin embargo, también creó 3 jutsu adicionales, que solo eran conocidos por un puñado de personas, en su mayoría compuestas por Minato, Kusina, Sarutobi y él mismo 2. Parte de chakra, originalmente una broma hecha por Minato durante una cena formal en la Torre Hokage, fue uno de esos jutsu. Lo había hecho expresamente con el propósito de burlarse de su esposa. Una semana después de crearlo, Minato descubrió accidentalmente que las formas semisólidas de chakra que creó el jutsu podían usarse para hacer sellos sin ningún medio. Las únicas limitaciones de la habilidad eran la imaginación y la creatividad del usuario, junto con el hecho de que los sellos no podían durar mucho tiempo, lo que hacía que los sellos permanentes fueran imposibles. Sin embargo, el arte de chakra seguía siendo brutalmente eficiente en lo que hizo, como lo descubrió un equipo de 20 hombres de Iwa cuando entraron en una trampa de trampas y fueron aniquilados instantáneamente. Como la mayoría del jutsu de Minato, se basó en la manipulación de chakra junto con el conocimiento teórico, haciendo que sea casi imposible copiarlo por cualquier medio. Y, para su sorpresa, quedó impresionado por la velocidad con la que Naruto aprendió el jutsu. Lo que le sorprendió fue el hecho de que Naruto logró hacer sellos casi invisibles colocándolos en la superficie de la tierra. Desde entonces, le había sido muy difícil esquivar sus ataques de focas. Un pequeño arreglo requería solo una pequeña fracción de su capacidad mental, y esos pequeños arreglos eran más que suficientes para mantenerlo al borde. Después de analizar cuidadosamente las habilidades del rubio, llegó a una conclusión definitiva que pudo presentar al Hokage. Si bien podía derrotar fácilmente a Naruto en un combate abierto sin siquiera sudar, si se le diera el tiempo y el conocimiento para prepararse adecuadamente, basta con decir que realmente no lo hizo. Como las probabilidades con el kunai que hizo, la espada, el resplandor, su arsenal de jutsu simple, pero muy versátil, como clon de sombra, la Academia 3, proyección de peces subterráneos, niebla oculta y ahora arte de chakra, y una cantidad aterradora de talento en las trampas de capas. Y haciendo sellos, Naruto fue una pesadilla táctica. Si nada, probablemente podría superar a cualquier persona bajo el nivel de Kage si jugaba con cuidado. Los sellos de almacenamiento que estaban colocados sobre su pecho incluso mantenían una reserva adicional de su propio chakra, eliminando la necesidad de confiar en las píldoras. Recogió con cuidado el cuerpo agotado de su estudiante y lo llevó de regreso al apartamento. Necesitaría su día de descanso para seguir entrenando. Razonó que también podía dormir un poco. Como su progreso lo asombró tanto, tal vez era hora de enseñarle algo más destructivo. Si los troncos triturados que encontró eran algún indicio, sus habilidades de manipulación del viento estaban mejorando a buen ritmo. 2. A la mañana siguiente, el hospital de Konoha, sala de psiquiatría. Sakura Haruno se molestó un poco, cuando descubrió que tanto Naruto como Sasuke estaban recibiendo un entrenador personal. Dicho estado se desvaneció rápidamente cuando Kakashi le informó que aún no había obtenido el suyo, simplemente porque había algunos papeles que arreglar antes de que pudieran comenzar. Sin embargo, ella no tenía la menor idea de qué tipo de papeleo era. Su futuro sensei no fue tan afortunado. Kabuto Yakushi finalmente se había acostumbrado a estar afuera otra vez. La sensación del sol en tus ojos era ligeramente desagradable después de pasar la mayor parte de las 2 semanas en prisión, no por su propia protección. Estaba bastante divertido por los resultados de dichos eventos. Le habían asignado un guardaespaldas Ambu y lo enviaron de vuelta al hospital para trabajar. Podía asumir con seguridad que Orochimaru había cortado todos los lazos con él. En el momento en que fue capturado, eso era seguro, y realmente no le importaba, ya que el sello de esclavitud finalmente estaba apagado. Y para pensar, conseguiría un nuevo apartamento. No es que le importara vivir con su padre adoptivo, era un hombre amable y cariñoso, y un genio médico. Y para colmo, tenía órdenes de ayudar a entrenar a un posible ninfa médico, lo cual era algo que lo intrigaba como concepto. ¿Por qué el Hokage puso tanta confianza en él? Él no lo sabía, pero no se mostraría indigno de ello. 2.
caminando con cuidado por las barreras hasta que finalmente llegó a la oficina que estaba buscando. Sakura ahora estaba un poco preocupada por lo que Kakashi había preparado para ella. Ella quería aprender ninjutsu médico, pero ¿qué estaba haciendo en la sala de psiquiatría? Dejando a un lado sus temores, llamó a la puerta. Entrar vino una voz educada desde dentro. Sakura abrió la puerta, reconoció la cara sonriente. ¿Kabuto?, preguntó sorprendida, su voz casi le falla. Lo que ella notó, fue que él se veía diferente. Estaba tranquilo, recogido y amable. Buenas cualidades para un medic nin. Ante él parecía peligroso, agudo. «Ah, Sakura, ¿correcto?», preguntó, y la niña asintió bien. «Ahora entra. Nunca me presenté completamente la última vez que hablamos. Soy Yakushi Kabuto, y seré tu maestro en las artes del ninjutsu médico». Una chispa de reconocimiento iluminó los ojos de Sakura. Kabuto fue el hijo adoptivo de Yakushi Saito, actual jefe del hospital y médico muy capaz, tercero al legendario Sanin Tsunade Senju y su aprendiz Shizune. Y Kabuto era el hijo adoptivo del hombre, un prodigio rumoreado entrenado personalmente por Saito. En otras palabras, ella golpeó el premio mayor, y una gran sonrisa cruzó sus labios. «Me siento honrado, Kabuto-sensei», dijo con una pequeña reverencia, a lo que Kabuto se rió. Esto podría ser divertido, reflexionó, mientras sacaba unos pergaminos básicos para su nuevo aprendiz. Él ya había leído su registro. Excelente control de chakra, buenas habilidades de taijutsu, una mente tranquila e inteligente. Él haría un buen médico incluso si era lo último que hacía. 12. Torre Hokage. Un suspiro silencioso se escuchó desde la oficina de Unirusen Sarutobi. Incluso con la ayuda de numerosos clones de sombra, los muchos problemas que enfrenta el Hokage actualmente son más que suficientes para cansarlo. Estaba considerando a medias dejar el trabajo y dejarlo en manos de su único estudiante actual. Si solo Naruto fuera 10 años mayor, dioses, ¿no hay un final para el papeleo?, pensó cuando su asistente entró con otra pila de, lo has adivinado, el papeleo. Afortunadamente él también tenía algo más que hacer. Los nuevos informes de seguridad eran algo muy interesante para él, ya que un pequeño grupo de Anbu había revisado todo el pueblo y marcó cualquier debilidad que pudieran encontrar, mientras que un Shikaku Nara hizo planes para mejorar las defensas. Casi se echó a reír cuando notó cuánta gente se estaba preparando para la invasión con el pretexto de que simplemente estaban entrenando con su equipo o preparándose para la final del examen. Se había preparado una gran cantidad de rollos de pedidos sellados y se habían colocado dentro de la seguridad de la bóveda de la sede de Anbu, lista para los últimos días antes de la final. Esperaba que fuera el momento en que Orochimaru atacaría y los informes recientes demostraron que Suna se uniría, ya que uno de sus espías confirmó una acumulación militar en Sunagakure. Qué poco sabían de lo que venían. Si todo fuera según lo planeado, pronto se recordaría a las naciones elementales porque Konoha no se podía jugar. Después de completar un chequeo en todo el informe, regresó a su tiempo de paso favorito. Hokage o no, era humano después de todo. 13. Compuesto Hyuga, campos de entrenamiento. Los sonidos de la carne golpeando la carne continuamente hacían eco desde el pequeño patio / campo de entrenamiento. Ieyasu Hyuga, líder del clan Hyuga, se sentía orgulloso tanto de su hija como de su sobrino. Hinata finalmente había superado su timidez e inseguridad y ahora estaba ayudando a su primo en su entrenamiento como, tenía que admitirlo, un compañero de entrenamiento sorprendentemente bueno. Neji tuvo pocos comentarios sobre el tema, de hecho, estaba muy contento de que ella lo ayudara y, a su vez, ayudó a su desarrollo. Y así permaneció perfectamente consciente de un consejo del clan bastante enojado que planeaba sacar a Hinata de la posición de heredero del clan y poner a la Na'vi mucho más joven y más fácil de manipular. Accidentalmente había deslizado algunos pergaminos en la habitación de Neji y Neji, por supuesto, se hizo el tonto. No había tiempo para jugar a la política con la guerra en el horizonte 4. Al mismo tiempo, Aburame Clan Old. Muy pocas personas tuvieron la oportunidad de ver a Shino en los últimos días. El muchacho se había sumergido en el entrenamiento, al igual que los otros de su generación.
Se mostró inflexible en ganar, o al menos pasar la primera ronda de las finales, y su familia se mostró más que dispuesta a ayudar. Sus muchos primos mayores con mucho gusto proporcionaron compañeros de combate dispuestos y la adición de una tercera reina y una colmena a su cuerpo permitió el acceso a aún más parte del jutsu secreto de su clan. De una forma u otra, estaría listo. 14. Residencia Uzumaki. Naruto finalmente estaba disfrutando el día libre. Él y Jiraiya habían acordado el calendario. 2 días de entrenamiento intenso y el tercer día para algunos R&R pasó la mayor parte de la mañana trabajando junto a sus clones para establecer un sistema de seguridad viable para todo el edificio, y estaba orgulloso de su trabajo. Aseguró cada uno de los 10 apartamentos en el edificio y agregó un sistema general a todo el edificio. Todavía no estaba al nivel de su padre, pero se estaba acercando rápidamente. Sería casi imposible entrar al edificio sin que lo dejen entrar los que están dentro. Actualmente, se estaba divirtiendo haciendo regalos. Debido al desorden general durante las últimas semanas, nunca pudo hacer los regalos que se prometió a sí mismo que haría para sus amigos. Los regalos van desde prácticos hasta divertidos, según corresponda. Para Kakashi, había recibido un juego completo de libros autografiados de Icha Icha junto con el libro más reciente de edición limitada, también autografiado. Sabía que los cíclopes apreciarían el esfuerzo. 2. Para el viejo Hokage, compró una pipa nueva con una buena cantidad de tabaco de alta calidad, un tipo específico que sabía que el viejo amaba. Era uno de los pocos vicios y alegrías en la vida del anciano, y su vieja pipa se estaba rompiendo lentamente de lo que probablemente era décadas de uso. Unos pocos sellos de refuerzo, bien ocultos en las tallas en el mango de la tubería, se aseguraron de que le durara hasta el final de sus días. Esos eran los fáciles. 1. Para Yugao, recordó que aunque ella era una experta en Kenjutsu, todavía estaba usando un wakizashi emitido por Anbu. Compró una nueva, una hoja simple pero elegante con muy pocas decoraciones, en la tienda donde solía comprar armas para sus experimentos. Para su sorpresa, resultó que el padre de Tenten era el dueño, y después de hablar un poco, también compró varios otros objetos. Tardó varias horas de trabajo duro en colocar los sellos en la superficie casi perfecta de la hoja, pero al final se sintió orgulloso de su trabajo. Nadie sería capaz de distinguir las decoraciones magistrales en la hoja para sellos, hasta que fue demasiado tarde. Le serviría bien. El regalo de Tenso también le causó algunos problemas, ya que no tenía idea de qué darle al hombre, es decir, hasta que recordó el área en la que se centró Tenso. Una vez que fue salvado por su unidad, había atrapado a los aldeanos en una prisión de madera. También recordó haber escuchado que era el resultado de una línea de sangre mantenida anteriormente por Shoda Yokage, Hashirama Senju, Mokuto no Odd Release. Un poco de pensamiento creativo le dio algunas ideas bastante locas para nuevas armas. Inoichi Yamanaka era el orgulloso propietario de una floristería local que también, como se le informó, ocasionalmente adquiría semillas de ciertas plantas venenosas para el uso del ninja local. Estaba más que contento cuando descubrió que tenían algo que coincidía con sus pensamientos, y para su sorpresa, el hombre se mostró más que dispuesto a ayudar una vez que le explicó para qué lo necesitaba. Un conjunto de kunai capaz de liberar una lluvia de semillas de diferentes tipos. ¿Qué fue tan especial acerca de ellos? Dada la semilla adecuada, Mokuton fue capaz de cultivar casi instantáneamente las plantas. Combina eso con varias especies bastante desagradables de enredaderas de veneno espinoso y tendrás un arma muy capaz. Y finalmente estaba su figura padre/hermano, Iruka. Lamentablemente se dio cuenta de que no había visto al hombre en casi un mes. Su don resultó ser el más difícil de decidir. Consideró conseguir que el Chunin cicatrizado fuera algo para ayudar a protegerlo, pero le tomó la mayor parte de una hora averiguar qué. Finalmente, se acomodó en un par de brazales ligeros, reforzados por su trabajo de foca y lo suficientemente livianos como para usarlos debajo de la ropa. Agregó los mismos sellos que usó en sus propios brazales con algunas adiciones únicas también, como un conjunto de sellos de almacenamiento que serían fácilmente útiles. Combina eso con varias especies bastante desagradables de enredaderas de veneno espinoso y tendrás un arma muy capaz. 3.
Con una pequeña sonrisa, empacó todos los regalos y envió clones de sombra para entregarlos. Solo esperaba que a los destinatarios les gustaran. Finalmente, a lo largo de todo el trabajo, regresó a su proyecto favorito de mascotas, rompiendo el sello maldito del cielo en Anko. Había terminado la parte final de la teoría hace una semana, todo lo que quedaba era decidir los sellos y barreras apropiados para protegerla durante el proceso. Un par de rollos en sellos de vida avanzados extraídos de los de su padre, su estudio ayudó un poco. Se recordó a sí mismo que también debía visitar el sótano para revisar la sala de investigación de su padre. Se dio cuenta de que estaba contento con la forma en que iba su vida. Tenía amigos, sabía quién era, de dónde venía. Él tenía un ingreso suficientemente bueno para cuidarse a sí mismo, y un lugar lo suficientemente agradable para vivir. Y con ello, le concedió un punto final. Sabía por qué estaba luchando tanto para destruir el sello maldito de Anko. Sabía por qué no podía dejar de pensar en ella. Creo que estoy enamorado, dijo en tono de broma, sin embargo, debajo de la superficie, su mente y su corazón estaban en crisis. La emoción era nueva para él, algo que nunca antes había sentido y no estaba seguro de cómo actuar. Tampoco quería que el problema que estaba asociado con él se colocara sobre alguien a quien había venido a atender. Después de pensar un poco, decidió que preguntar a Kakashi-sensei o Jiraiya estaba fuera de discusión. Él simplemente haría lo que hizo mejor. Él improvisaría, tan pronto como reuniera el coraje para hacerlo. Para evitar más pensamientos sobre el tema, se enterró en el último proyecto, rompiendo barreras 1. Al viejo no le gusta darnos trabajos fáciles, ¿verdad? No preguntó a nadie en particular mientras se sentaba frente a su escritorio, sacando todos los pergaminos y libros que tenía sobre el tema de las barreras. No era mucho, pero tendría que hacer por ahora. 8 horas más tarde, Naruto se despertó y se encontró con la cabeza apoyada en el escritorio. 7 horas de trabajo y todavía nada más que unas pocas teorías, que no pudo probar. Tendría que mostrárselas a Jiraiya y ver qué averiguaría mañana. Necesito un trago, murmuró mientras recogía su ropa, y para dejar de hablar conmigo mismo. Yendo contra el camino habitual, subió a la azotea, disfrutando del aire fresco de la tarde. El invierno se acercaba rápidamente, y los vientos fríos que soplaban casi constantemente en estos días. Estaba sumido en sus pensamientos, apenas notando la lluvia ligera que comenzó a caer. Pensó principalmente en sus padres. La mera afluencia de información durante los últimos 2 días no dejó mucho tiempo para pensar en ellos. Soltó una risita cuando los pensamientos de la mirada de todos, cuando se enteraron, pasaron por su mente. Saltando de un tejado a otro, era plenamente consciente de lo vacía que se veía el pueblo en la noche fría. No pudo evitar sentir una pequeña punzada en su corazón, sabiendo que las familias se sentaban juntas en sus hogares. Necesitaba la compañía. Dejándose caer al lado de un lugar que recordaba, compró algunas cosas y se trasladó a cierto edificio, vagamente consciente de una presencia que lo seguía bien dentro de su alcance pero solo fuera de la vista. Anko estaba teniendo un mal día. Comenzó bastante bien, despertándose en el bosque con un buen desayuno preparado por Kurenai. Demonios, y Vicky incluso le dio el día libre. Ella estaba mayormente en la nube 9 en ese momento. Entonces todo bajó de allí. En primer lugar, el sello maldito actuó, enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo y su mente, seguidas por las visiones de la muerte de sus amigas, y su violación no pudo hacer nada al respecto. La sacudieron para decirlo menos. Todo su cuerpo temblaba cuando las visiones se reproducían en su mente. Nunca antes había estado tan mal, e hizo todo lo posible por arrastrarse hasta su casa, solo para descubrir que alguien la había robado mientras estaba fuera, rompiendo y quemando sus cosas, arruinando las paredes al cortarlas. Las imágenes una vez más bailaban frente a ella. Quienquiera que fuera el bastardo había encontrado su escondite escondido, donde guardaba las pocas cosas que eran realmente importantes para ella. Entre ellos un pequeño anillo que pertenecía a su madre. Ella realmente no recordaba a sus padres también, ambos murieron en una misión cuando ella tenía 2 años, pero la banda plateada simple era lo único que había dejado y alguien tenía que robarlo. Una vez que lo vio desaparecer se rompió.
Anko, una kunoichi endurecida con años de experiencia a sus espaldas, se rompió por ese acto. El anillo fue una de las pocas cosas que la ayudaron a mantener su cordura al menos algo intacta. Ella lo odiaba. Ella odiaba ser débil, rompiéndose así. Llorando. Se prometió a sí misma que nunca volvería a llorar después de haberse recuperado de lo que Orochimaru le hizo. Ella había perdido toda la apariencia de la vida que tenía por su traición, le llevó muchos años recuperarse parcialmente. Hasta ahora, los sentidos de Naruto detectaron que algo estaba mal mucho antes de llegar al edificio. Su mente aisló la imagen de Anko sentada en un rincón de su habitación, llorando. La sangre abandonó su rostro cuando vio lo que le había sucedido al resto de su apartamento. En un momento no sintió nada, solo que eso fuera reemplazado con rabia. Alguien había lastimado a su amigo. Sintió un chorrito de chakra rojo entrando en su propia velocidad que no sabía que tenía, se dirigió a la puerta del apartamento de Anko, haciendo todo lo posible por calmarse para ella. No serviría de nada si él estuviera enojado delante de ella. Echó un último vistazo al pequeño regalo que trajo. El bien podría hacerle algún bien. Entró sin el silencio habitual, dando a conocer su presencia a la niña. Sin reacción. Oye, Anko dijo en voz baja. Todavía no hay reacción. Se acercó a ella y se agachó, poniendo una mano en su hombro. Lo vio, y le dolió. La mirada triste en sus ojos, roja por el llanto, los sollozos casi silenciosos que salían de su boca, los escalofríos, tanto por el estado en que se encontraba como por el aire frío que entraba por las ventanas rotas. La reacción fue instantánea y sorprendente, bueno, al menos para él. Ella saltó de la posición de él y lo abrazó, enterrando su cara llorosa en su pecho. Sin saber qué hacer, le devolvió el abrazo, con la esperanza de darle algo de consuelo a Anko, y se alegró de ver que funcionaba. Sacó la mano de su abrigo y la envolvió alrededor de ella, tratando de mantenerla caliente. Se quedaron así durante la mayor parte de una hora, y Anko finalmente se echó a dormir. Él la levantó suavemente, llevándola del estilo nupcial mientras convocaba a un equipo de 5 clones. Encuentra a los bastardos que hicieron esto. Toma lo que encuentres en ellos que pueda pertenecer a ella y tráelo de vuelta a mi casa. Los 5 clones asintieron y comenzaron a buscar. Él no iba a denunciar esto todavía, ni a dejárselo a nadie más. Tan loco como parecía, se sentía muy protector con Anko en este momento, y el cielo ayuda a los malditos tontos que hicieron esto cuando los clones los encontraron. Después de un pensamiento rápido, convocó a otros 3 clones y los envió a Ibiki, Sarutobi y Kurenai. Le haría bien a Anko despertarse rodeado de amigos. Con una suave sonrisa a la niña dormida que llevaba, regresó a su casa tan rápido como pudo. Yo te protegeré. Prometo uno. Los 5 clones se dispersaron rápidamente, cuando detectaron 3 olores desconocidos en el apartamento. 3 grupos rápidamente rastrearon los olores, convergiendo en una pequeña barra, donde 3 chunin se estaban emborrachando. A medida que el grupo convergía, todos sonrieron. Parecía que Ibiki Morino se iba a divertir mucho después de que los endurecieran un poco.